Buen día. Sí, se escucha bien, pude prender el micrófono, espectacular. Buen día, Rafa, buen día, Edi, buen día a todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo congreso de APRESID. Como siempre, ya son varios años que tengo la suerte de ser invitado, así que nuevamente agradecerles a todo el comité de APRESID, a todo APRESID en general por la invitación, de que en este caso Agronegocios de la UBA esté presente una vez más. Y personalmente, bueno, para mí es un placer estar aquí en Rosario nuevamente, compartiendo, si no es es el congreso más importante del agro en la Argentina. Así que bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos. La idea del módulo de hoy es poder compartir con ustedes dos experiencias, dos visiones, a mi entender muy ricas, muy interesantes, sobre la realidad de la agricultura en la Argentina y puntualmente sobre el tema arrendamientos, ¿no? y los efectos que de alguna manera hoy tiene el arrendamiento en el negocio agrícola. Para que ustedes tengan una idea, la Argentina en este sentido, como en otros, es único y no hay país en el mundo que tenga los porcentajes de producción agrícola que se hagan bajo el concepto de contrato, bajo el concepto de arrendamiento, como tenemos, como dije, en Argentina. Y eso nos da alguna particularidad en este sentido y al mismo tiempo nos impone tener que generar las soluciones a las limitantes o a las distintas problemáticas que puede llegar a tener el negocio bajo arrendamiento en los próximos años. Yo, para dar lugar a la presentación de ellos dos, quería simplemente dejar algunas notas con respecto a la agricultura por contratos o a la agricultura bajo arrendamientos y para que de alguna manera pudiese haber un proceso o de alguna manera ayudar a poder expresarles mi visión sobre este proceso que entiendo yo que se inició allá por la década del 90, por principios de la década del 90, en donde hubo digamos, una fuerza impulsora tácita a trabajar colectivamente. No teníamos muy claro esto de lo que era la agricultura por contratos o bajo arrendamiento, si bien había habido algunas experiencias, digamos, ya 20 años antes con respecto a los servicios de cosechas, etcétera, pero esto de trabajar en forma colectiva, esto de especializarme en una tarea, de que cada uno se especializase en lo que mejor sabía hacer, realmente fue algo que surgió, entiendo yo, en forma tácita y creo que con una ventaja muy importante en ese momento que era el valor de uno de los insumos básicos para poder hacer agricultura, que era el valor de la tierra. Pensemos que en ese momento, en términos relativos a lo que es hoy, el valor de alquilar una hectárea con respecto a la rentabilidad que tenía el negocio en ese momento, aún con una convertibilidad de tipo de cambio 1 a 1, era más que interesante. Y creo que a partir de esa situación se generan distintos diseños organizacionales, distintas formas entre los jugadores para poder hacer agricultura, insisto, en un proceso inicial de especialización, esto de que cada uno pudiese hacer lo que mejor hacía. Obviamente la tecnología acompañó y lo promovió fuertemente, hay un impacto muy fuerte en la tecnología que promueve este desarrollo, este diseño de la agricultura bajo contrato, bajo arrendamiento. Y lo interesante es que ese proceso se inicia bajo un marco regulatorio, bajo una regla de juego, que era la misma que se había impulsado allá por el año 1948, que es la ley de arrendamientos, la 13.246. Y simplemente para que ustedes tengan una idea cuál era el ánimo o cuál fue el ánimo en ese momento a través del tiempo de la ley de arrendamiento, fue siempre la dinamización de la producción, o sea, permitir que tierra que no estuviese en ese momento dentro del negocio de la producción pudiese ser parte de la producción. Y hay un punto central o un cambio central que es la reducción a 3 años en el contrato de arrendamiento en la década del 80 y como aún así el incentivo no era tan grande, aparece el contrato accidental y aparece el contrato anual recién
a partir de la década del 80 y de alguna manera este marco legal o esta regla de juego es con la cual convivimos y la cual de alguna manera impulsó este proceso del cual les estuve hablando. Entiendo yo que entrando a los 2000, digamos, se comienza en una etapa de madurez en el negocio. Se había logrado, sí se logró el objetivo de que se dinamice la producción y que en definitiva uno no debiera ser propietario para poder acceder a la tierra, que era uno de los objetos que también tenía en su ánimo la ley en el 48, la ley de arrendamiento dictada en el 48. Uno de sus objetos era justamente que se pudiese tener acceso a la tierra para la producción sin necesidad de ser propietario. Entiendo que los procesos de especialización ya estaban avanzados, se crean incluso distintas organizaciones como la red de contratistas, asociaciones de contratistas, se desarrollan aún más las asociaciones de productores como APRESID, es decir, el foco en la especialización, el foco en cada uno que cada uno haga lo que sabe hacer mejor, ya estaba sostenido y ya estaba promovido y ya estaba desarrollado y crecido en el negocio agrícola. Sin embargo, comenzamos a ver, o entiendo yo que comenzamos a notar que comienza a haber ya, no evidenciamos una acción colectiva, un juego colectivo entre los actores, sino que de alguna manera lo que comenzamos a ver es que ya el conocimiento, ya la información, a medida que aumentaba, digamos, de alguna manera la exigencia en términos tecnológicos, en términos de cultivo, en términos de información para saber cultivos antecesores, fertilidad en el suelo, malezas resistentes, etcétera, etcétera, comienza a haber un desacople entre los distintos actores, entre los distintos jugadores que participaban del negocio agrícola. Y llegamos a la actualidad, en donde entiendo que se pierde básicamente la ventaja, o una de las ventajas más importantes, como les dije al principio, que era el valor de la tierra. O sea, el valor de la tierra aumenta, ya no pasa a ser un factor competitivo para el negocio, es decir, que las ventajas las tenemos que comenzar, o las ventajas comparativas o competitivas las tenemos que empezar a buscar en otras variables, en otros valores. Comenzamos claramente a evidenciar que el modelo que termina siendo de alguna manera sostén del negocio agrícola por arrendamiento comienza a tener un impacto ambiental y cuando observamos algunos de los motivos, observamos algunas de las consecuencias, nos damos cuenta que de alguna manera el monocultivo y los contratos accidentales de un año son causa importante en este efecto del impacto sobre el ambiente. Solo algunos, los que en el comienzo era una creación colectiva tácita y había un intercambio de conocimiento básico, de tecnología básica, en este momento, con muchísimo más tecnología, con muchísimo más conocimiento, solo algunos aplican e intercambian ese conocimiento, solo algunos asumen mayor riesgo a la hora de entender el impacto ambiental y el impacto en el negocio que tiene el arrendamiento. Aumentan los costos de transacción, o sea, aumentan los costos del intercambio entre el productor, entre el contratista, entre quien provee el servicio, aumenta la incertidumbre en el negocio, eso hace que el negocio tienda, por cuestiones lógicas, tienda a cortarse, el riesgo tienda a intentar minimizarse acortando el periodo de contrato. Los cambios institucionales, la regla de juego macro, obviamente que afectan negativamente y dinamizan este proceso de bajo capacidad de intercambio de contratos cortos y de baja rentabilidad. Obviamente, como dije, la caída en la rentabilidad es espeluznante. Una de las salidas pareciera ser que era el aumentar de escala. Este es un proceso interesante que se da en los últimos años, que digo, a menor rentabilidad, a menor capacidad de generar rentabilidad, la lógica que me dice, tengo que disminuir, diluir mis costos fijos, y aumento el valor de la escala, esto automáticamente hacía que el valor de la tierra, que el valor de un insumo básico como la tierra tienda a aumentarse, con lo cual de alguna manera era como tirarle nafta al incendio, o sea, avivábamos el proceso en el cual estábamos inmiscuidos, aumentábamos la escala, aumentaba la capacidad que teníamos que tener de controlar y de gestionar ese aumento de escala, con lo cual agregábamos más costos a nuestro negocio, con lo cual en estos últimos años lo único que hicimos fue, de alguna manera, aumentar la velocidad de deterioro y aumentar el momento del impacto.
Por eso creo que, y en función de la charla, lo que podamos debatir más tarde, yo creo que es importante, o les hago la pregunta, una serie de preguntas, es importante repensar el cómo llegamos hasta acá. ¿Tenemos toda la misma visión? ¿Compartimos una visión de por qué la situación llegó a donde llegó? ¿O llegamos a un mismo lugar por distintos procesos? Y es importante identificar y tener claro cuál fue el proceso en el cual estuvimos inmiscuidos. La acción colectiva se terminó, esta capacidad de crear colectivamente, esta capacidad de compartir información, de compartir conocimiento, se quiebra y lo único que prevalece es el oportunismo de alguna de las partes que tiene más poder en esta relación contractual y es la que impone las condiciones sin importar las consecuencias. Se detiene el proceso de especialización, o sea, si no tenemos la capacidad de generar contratos a largo plazo, contratos creíbles a largo plazo, se detiene la capacidad de crear conocimiento, de crear especialización y de que cada vez aplicar más tecnología y mejor tecnología por metro cuadrado. Para revertir esta situación, es necesario volver a crear valores, crear trabajo mancomunado, compartiendo actividades, información, tecnología, realizando inversiones en forma conjunta, planteando objetivos estratégicos en forma conjunta entre el propietario de la tierra, arrendatario, arrendador, contratista. ¿Se debe modificar la ley actual? La dinámica del negocio es muy alta. ¿Corremos algún riesgo de que esta facilidad y esta flexibilidad para entrar y salir del negocio que hoy nos da la actual ley, al modificarla pueda generar alguna acción negativa al respecto? ¿Debemos seguir pensando exclusivamente en maximizar la renta solo por precio, es decir, mirar bien a corto plazo y lo único que importa es la renta, la maximización de la renta, o tenemos que maximizar el valor? Y cuando digo maximizar el valor no es solamente atender lo económico, sino también atender lo ambiental y lo social. Es una nueva oportunidad que tenemos en esta revisión de nuestro negocio por arrendamientos, de generar un nuevo contacto con la sociedad civil que nos está mirando a nosotros y a nuestra actividad. Creo que esas preguntas, esperemos que alguna de ellas las podamos ir dilucidando a partir de las presentaciones. Les dejo las inquietudes a ustedes y bueno, los invito a Rafa y a Eddie a que exponga su presentación, por favor. Arranca, Eddie. Hola, ¿se escucha? Bueno. Antes que nada me voy a hacer una pequeña presentación desde donde les voy a hablar. Si bien, como dijo mi amigo el locutor, yo trabajo para una empresa, para Deco Agropecuaria, que realiza múltiples actividades desde agroindustriales hasta la producción en campos propios. También nos dedicamos a hacer algo de agricultura en campos de terceros. O sea que cuando estoy hablando también como alguien que está de un lado del mostrador, pero también estoy del otro porque del lado de mi familia tenemos una pequeña explotación ganadera que también damos en arrendamiento. O sea que cuando salió el tema en APRESID me dijeron, bueno, vos sos por ahí uno de los indicados. Yo trabajo también, creo que también por una confluencia de intereses y de espíritu en APRESID ya hace 9 años. Hoy soy parte de la comisión directiva, ya hace 4 años que soy el secretario de la institución. Y como todo secretario siempre se encarga de la parte legal, de las actas, de las asambleas, de los pedidos. Me dijeron, bueno, cuando hace ya varios años surgieron muchas amenazas al sistema de siembra directa desde el marco regulatorio, creo que el 2008 fue, si se quiere, una especie de bisagra en ese momento. Surgieron muchas amenazas al sistema de producción de siembra directa desde, podemos hablar desde las aplicaciones periurbanas a justamente este tema de los pools. En ese momento salieron muchas quejas con respecto a nosotros y que nadie estaba enterado. Cuando esto surgió, en APRESID tomamos el toro por las astas y armamos, yo no sé cómo hago para abrir la presentación. ¿Acá? Sí. ¿Sala Rizobacter?
Buenísimo. ¿Está? Bueno. Decidimos armar un proyecto dentro de la institución que se llama Legislación Agroalimentaria, para lo cual a los 1.500 socios de APRESID les preguntamos, entre muchas de las cosas que nos preocupaban, qué eran las cosas que ellos estaban viendo que se les estaba complicando, y no solo desde el lote, no por la pérdida de materia orgánica ni por la pérdida de producción, sino una respuesta del marco regulatorio y el permiso, si se quiere, social para producir. Entonces, bueno, acá tenemos muchas frases que salieron de esa encuesta, muchas frases que las pusimos en negrita, porque esas que pusimos en negrita hacen después el resumen ejecutivo de lo que fue el proyecto. Pero básicamente lo que proponíamos, decíamos, bueno, cuando veíamos esas encuestas decían que se legisle con conocimiento, porque había muchos proyectos de ley que asustaban a los mismos productores, la presencia de difusión en los medios de comunicación, estar preparados para un debate serio y fundamentado científicamente, una tarea muy ardua, sacar a los productores del lote y hacerlos meter en comisiones legislativas, consejos deliberantes. Es una tarea por ahí que a nadie les queda cómoda, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados por ahí a producir y trabajar con los elementos de la naturaleza que con nuestra propia sociedad. Y bueno, y también capacitar a los responsables de legislar, como dice el último tema. Pero siempre volvíamos a lo mismo, difundir, colaborar, difundir conocimientos, informar a la sociedad, a los representantes, a los legisladores, a los miembros del Poder Ejecutivo, a las autoridades. Me ha pasado 1000 veces nosotros tenemos un programa para los chicos del colegio, terminar explicándole a muchas autoridades desde ese mismo lugar, como si le estuviéramos explicando a chicos por ahí de la escuela primaria. No saben mucho lo que hacemos en el campo, ¿no? Había, bueno, como les decía, un panorama muy complejo ya desde el 2008, y cuando empezamos a ver también vimos que en las comisiones, en los ámbitos de discusión política, había mucho debate también con leyes de suelos, de ordenamiento territorial, en los arrendamientos, el uso del agua, fletes, seguros agropecuarios, semillas, todos temas que nos afectan directamente y afectan nuestro negocio. Hoy les voy a hablar desde APRESID cómo estamos viendo el tema de los arrendamientos. Después Rafa les va a contar bien cuántos quintales está pagando y todo lo demás. Pero ahora vamos a hablar de cómo es el marco regulatorio de este tema, que es, como decía Senesi, bueno, nadie sabe, es el 70, el 80, el 90% de nuestra producción. Hoy en día vemos cómo fue armado esta revolución agrícola que hubo en estos últimos años, y que, por lo que vemos, hay una ley que es del año 48, que es la 13.246, que regula todo este negocio. Ustedes me dicen, todo este negocio, esta modernización, la agricultura de precisión, todas las cosas que vamos a ver en este congreso, bueno, todo eso está regulado por una ley que es del año 48, y que fue sacada en un gobierno en ese momento, el gobierno del general Perón, y fue el gran logro de la Federación Agraria de la historia, poder controlar, poder dar derechos a los arrendatarios. Después fue modificada en varias oportunidades, tiene muchas modificaciones en los años 63, 80, como decía Senesi también en la época del doctor Alfonsín, pero básicamente define 3 cosas. Define que es un arrendamiento rural, ustedes ven en la definición, incluso está escrita con palabras que son bastante antiguas, pero bueno, lo primero que podemos sacar como conclusión es que es una ley muy vieja, es del año 48 y que fue pensada para otra cosa de la que estamos viendo hoy. Después vamos a discutir si sirve, pero por lo menos estaba pensada para otra cosa. Marca un plazo máximo, 3 años, plazo mínimo de 3 años, incluía cosas bastante graciosas, como por ejemplo, estaba hecho para la época de las estancias, entonces las estancias tenían colonos, entonces cuando había más de 25 colonos tenían que hacer una escuela, daba derechos a los que hacían viviendas y se quedaban a vivir en el campo. Hay muchas cosas de esas que hoy en día no suenan muy actuales. Después establece lo que es la parcería, que es otro contrato totalmente diferente, es un título distinto en la ley, que es cuando se paga con especies, que ahí prohíbe tácitamente que se hable de dinero. Y hay un artículo, el 39 de la ley, que habla del contrato accidental, que dice que es para cuando es una sola cosecha.
Un mismo año, no hay una cosecha, o 2 cosechas, pero en el mismo año. O sea, no se podría hacer ni siquiera por 2 años. Y tiene que estar escrito específicamente. Tiene que haber un contrato que diga específicamente que es un contrato accidental. Si no existe, si no hay, si es de palabra, con testigos, como sea, se considera que es un arrendamiento. Es bastante curioso, pero la ley era muy explicativa y cualquier abogado hoy en día puede comentarles este detalle. Ahora, todos han asistido, se han inscrito al Congreso Biosapiens, la era del suelo. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor preocupación como amenaza al sistema de producción en siembra directa? Esta ley del año 48 que fue modificada, revisada, que puede ser que esté desactualizada, pero que la realidad la llevó por delante, porque estamos con una producción que está basada en este sistema y funciona. No sabemos bien cómo funciona, pero funciona. ¿Interfiere esta legislación con eso, con lo que venimos a este Congreso, con la conservación del suelo? Esa fue la gran pregunta que nos hicimos desde APRESID para este Congreso. Y cuando dijimos, ¿qué respuesta? Y sí y no. La verdad que hay cosas que sí, hay cosas que no. Como decía Senesi, no es un tema sencillo, es un tema muy complejo. Pero querríamos pensar que más no que sí. Sí, los plazos de un año no favorecen las rotaciones, eso es y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Los americanos son muy comunes a estudiar las cosas desde los casos, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces arrendar campos, que uno, en la zona donde yo me desenvuelvo, en el sur de Santa Fe, uno sabe que sembrando un maíz al año siguiente, cuando le toca la soja, esa soja rinde en promedio entre 5 y 6 quintales más que la que viene de soja sobre soja sobre soja. ¿Por qué no le puedo poner yo esos 6 quintales de más que me está dando esa soja sobre maíz al negocio del maíz, que hoy está, todos sabemos cómo? Porque yo el año que viene no sé si lo voy a tener a ese campo. Por ahí si el dueño del campo tiene las mismas preocupaciones ambientales por el cuidado del suelo, por dejarle el legado a sus hijos, quizás lo entienda y me valore ese plus de rendimiento, y quizás no, y no está obligado y puede tener derecho, y tiene todo el derecho de buscar maximizar su renta y al otro año volver a ofertar su campo como si fuera en un remate. Y lamentablemente yo me encuentro muchas veces con casos como esos, muchas veces por no decirle bastante. Y bueno, no, ¿por qué no? ¿Por qué no la gente no influye? ¿Por qué afecta a la conservación del suelo el tema de la legislación actual? Y en verdad la legislación mucho no tiene que ver, tiene más que ver que la gente salga a rematar su campo y todo lo demás, tiene mucho más que ver la inseguridad económica, la inseguridad política, y bueno, ahí falta también la inseguridad jurídica en este tema. Hay más para mejorar, queremos nosotros, que ahora vamos a pasar a detallar un poco más qué son las cosas que están interfiriendo sobre este tema y que no son muy buenas. ¿Qué es lo que está más interfiriendo en todo esto? No es necesariamente la ley de arrendamientos, porque la seguridad ambiental la tenemos a través de la producción con rotaciones, pero la verdad que la seguridad en todo lo que es económico y jurídico es lo que realmente afecta al negocio y no por ahí el contrato de arrendamiento. Si bien algo de culpa tiene, como nombraba en el primer ejemplo, no podemos atribuirle toda la culpa al monocultivo de soja a la ley de arrendamiento. Vamos a ver que las razones por las cuales sí afecta a la conservación, y fíjese que la ley del año 48 en un artículo de la 8ª decía que queda prohibida toda explotación irracional del suelo que origine su erosión o agotamiento. Ya en el año 88 este era un problema. Para ver un poco de qué estamos hablando, les quería poner unas pequeñas fotos para espantarlos y pensar bien cómo es el tema. Estas cosas son reales, son fotos sacadas acá en el norte de Buenos Aires. Esto ya es en el oeste. Y bueno, no les voy a hablar de los principios de siembra directa, pero hay uno de los que nosotros tenemos como nuestro pequeño decálogo, que es la rotación de cultivos. Ese es uno de los principios básicos de la siembra directa. Y lamentablemente podemos decir que esta legislación actual, como está establecida y como el contrato accidental, como está
legislado no favorece la rotación de cultivos, literalmente no lo hace. Lejos de hacerlo, es lo que ha permitido el monocultivo de soja sobre superficie arrendada al no estar regulado. Después vamos a tocar un poco de cómo se deberían regular los recursos naturales, pero la rotación de cultivos no es algo que el sistema de arrendamiento favorezca. Ahora, ¿cómo deben ser favorecidos el cuidado de los recursos naturales? El suelo es uno de esos. Pensemos en otros casos, como por ejemplo, no sé, la minería, la pesca. Todos están regulados, todos tienen la máxima capacidad de las redes, tienen que tener permisos, licencias, formas de explotarlo, están basados en algunos estudios. Siempre hay alguna regulación sobre el uso de los recursos naturales. Quizás en el suelo nosotros en este país no lo tenemos, no está legislado todavía, y eso es una cosa que debería ser un tema de legislación porque, bueno, es el bien común versus el interés particular, la maximización de la renta con muchos casos, pensemos de vuelta en el ejemplo de la pesca, en la sobrepesca, no puede ser dejado a criterio del mercado en un 100%, ¿no? El uso del suelo es crítico porque básicamente el uso del suelo es para producción de alimentos. Nunca tenemos que pensar que nosotros estamos produciendo grano, maíz, soja, sino alimentos, ¿no? Después, cómo se retribuyen los factores de producción, quizás lo va a explicar un poquito más Rafa. Y bueno, si alguno, ahora no nos va a dar el tiempo, pero si alguno quiere googlear cómo se autorregulan en el mercado los recursos naturales, googlee eso que dice ahí, dilema del prisionero, y se va a dar cuenta que sí o sí debe ser regulado. Ahora, ¿cómo ordenamos los recursos naturales? ¿Sería lógico hacerlo a través de una ley de arrendamiento? ¿O es más vale a través de una ley de ordenamiento territorial? Quizás sería lo más lógico, es algo que queremos plantear para la discusión de la tarde. Pero por ahí es por donde hay que empezar a pensarlo. Hay mucha gente que habla del caso uruguayo, en el cual el propietario está obligado a mantener esquemas de rotación que inhiban la erosión. Lo único que se preocupa la ley uruguaya es mantener, por ejemplo, a raya la erosión. No habla del negocio, de la renta, ni de ninguna cosa. Lo único que exige es un plan de cuidado del suelo. Después, si el dueño lo quiere explotar mediante el sistema de arrendamiento, mediante él mismo, o quiere hacer una cancha de golf, eso no importa, pero tiene que establecer un plan de cuidado de control de la erosión. Y la ley de arrendamientos tiene una pequeña particularidad que nunca fue reglamentada. No sé si ustedes conocen, pero toda ley después necesita un decreto que la reglamente, que diga cómo va a ser el Estado para vigilar que se cumpla esa ley. La ley esta nunca fue reglamentada. O sea, hay muchas cosas que podrían hacerse hoy, quizás con ese pequeño CIDE que afectaba el cuidado del suelo, quizás limitar los contratos accidentales. Yo creo que es una discusión estéril, por ahí preferiríamos verlos desde un punto de vista de ordenamientos territoriales, pero quizás ordenar los arrendamientos accidentales a un máximo de no más de 10 años, no más de 3, bueno, eso es una cuestión semántica y quizás dependa más de la zona, eso era para mí, dependa más de la zona que del sistema y del sistema de producción que de un capricho de legal. Pero bueno, eso es una de las formas que tenemos para regularlo. Una de las cosas que serían buenas saber para poder discutir sobre esto, sobre el ordenamiento territorial, sobre la ley de arrendamientos y todo el sistema de producción que describía Senesi al principio, es que no hay información. Hoy no hay registros de cuántos campos están alquilados, cuántos campos están producidos por los propios dueños. En verdad lo hay. Hoy hay una pequeña trampita en eso. En verdad lo hay, pero el que lo tiene no es el que lo debería tener, ese registro. Hoy la FIP, a través de los permisos que uno solicita mediante la declaración de la capacidad productiva, así se llama, y mediante el cual le otorgan las cartas de porte, pregunta si los campos son alquilados o propios y bajo qué régimen legal están establecidos. Y a su vez, esta es una herramienta que hubiera sido útil, pero que ahora con el tema de la factura electrónica está desestimada. Una de las cosas que se le obligaban a los arrendatarios era informar a través del registro de operaciones inmobiliarias
los contratos de alquiler. O sea que el que tiene la información, que es la AFIP, bien podría brindarla, pero hoy no la tenemos disponible. Casi seguro que el 90% de los contratos de arrendamiento son accidentales. Eso hace que hoy, como mínimo, tengamos casi 5 hectáreas de soja por una de gramíneas. La falta de reposición de nutrientes, mucha gente, ¿para qué lo voy a hacer si el campo no es mío? El remate anual de los campos. Pero también hay muchas cosas buenas. La gran profesionalización del trabajo que decía Sebastián es importantísima. Hoy hay que ver si el productor, cuando vuelva a su campo, podría empezar con la capacidad de asesoramiento impositivo, comercial, agronómico, legal, para poder de vuelta instalarse en la producción. Y creo también que hay muchos más factores que hacen a la producción, como los límites de la infraestructura, abundante disponibilidad de maquinarias. Eso es una realidad que este sistema nos ha dejado. Y otra cosa que es muy interesante es que cuando uno revisa cuántos casos se judicializaron de reclamos por arrendamiento, o sea, la ley de arrendamientos, cuánta gente fue a un tribunal a reclamar por una diferencia entre las dos partes. La casuística es casi nula. No tiene, bueno, si tendríamos que modificar la ley de arrendamientos, porque como pasaba cuando fue redactada en el 48, y cuando tuvo las varias modificaciones en el 63, en el 80, tuvo miles y miles de problemas con manifestaciones, datos históricos muy interesantes. Hoy en día no hay casuística, no hay ningún juicio, y los juicios que hay son por desalojo muchas veces, más que por reclamos de diferencias de pago. Generalmente los dueños de los campos y los propietarios se ponen de acuerdo cuando un desastre natural ocurre, cuando un problema de mercado, no sin alguna bronca obviamente, pero no pasan a mayores, no pasan a niveles judiciales. Eso es algo interesante también, ¿no? Pero bueno, el tema de la ley de arrendamiento creemos que no, también, bueno, por lo que decíamos recién, la inseguridad económica, ¿para qué les voy a contar? La alta volatilidad de los mercados, el no uso del mercado de futuro en la determinación de los valores de arrendamiento es algo que también nosotros observamos, alta inflación, posibilidad de tal tipo de cambio desdoblado. O sea, la gente tiene más preocupación por eso que por la preocupación ambiental. No va a dejar no quiere alquilar el campo más de un año por todos estos problemas, más que porque la ley lo obligue o no lo obligue, ¿no? Y bueno, la inseguridad jurídica también, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo. Me quedé sin tiempo y los voy a dejar con Rafa para después que quede en tiempo con la pregunta. Rafa. Bueno. Gracias. Bueno, mientras me ponen la presentación, les quiero contar que yo soy ingeniero agrónomo, como me presentaron. Tengo una empresa que se dedica nada más que a sembrar en campos alquilados y lo hago desde hace muchos años. Empecé con Martínez de Oz en 1977, así que viví unas ya casi 4 décadas de hacer esto. Estoy más para pasar a otra situación y dejar lugar a otros. Y realmente después de una vida dedicada a hacer agricultura de las distintas formas, desde campos en administración, asesorados, campo propio en menor magnitud, porque siempre he estado sobre la base profesional. Desde 1977, de alguna manera, he alquilado personalmente o participado de esos trabajos, con lo cual creo que haber vivido una etapa bastante larga de mi vida haciendo esto y que creo que casi todo lo que nos han contado lo tengo bastante bien vivido y quisiera transmitir un poco mi experiencia, mi visión. Dentro de esa visión, me parece que hoy más que nunca hace falta volver a las fuentes y entender de qué se trata lo que hacemos. Y entonces, con riesgo de reiterar algo de lo que ya se ha dicho, yo quisiera contarles que yo entiendo que lo que produce el suelo son alimentos, como bien decía Eddie, y el hombre se alimenta desde siempre, desde que es hombre. Y desde la historia moderna pasábamos por el señor feudal a el primer personaje que habló de un concepto interesante sobre la renta de la tierra fue David Ricardo, uno de los tantos pensadores de la época de los fisiócratas, de Adam Smith, de Marx. Inclusive Marx habla del valor, la teoría del valor, y básicamente se habla de que la renta como tal de la tierra es
es un activo que tiene finalmente la tierra, ahí la tienen bien descripta, que surge a partir de que se pone después de producir lo que es fácil, a costo, en forma concéntrica, se empiezan a poner áreas más difíciles de producción. A medida que se ponen más difíciles, quiere decir más costosas, y las primeras entonces generan renta. Eso es lo que se llama la teoría de la renta. Y cuanto más demanda de alimentos hay, las primeras tierras, las más fáciles, las mejores, la de mayor fertilidad, producen más renta. Y las últimas es trabajo, básicamente. La renta en nuestro país de la tierra está íntimamente ligada a lo que es la ley de arrendamientos rurales, y entonces ahí no quiero ahondar de vuelta, pero básicamente sobre la misma ley de 1948 está fundado todo lo nuestro, con sus pequeñas modificaciones, pero con la gran salvedad. La gran salvedad que es este artículo 39, que hace que la ley otorgue flexibilidad y dé factibilidad de contratar en un país como Argentina. Yo creo que si no hubiéramos tenido el artículo 39, desde 1980, creo que es, la agricultura en la Argentina sería otra y la conflictividad sería mucho mayor. Así que creo que debemos agradecer que exista este artículo, porque es el que ha hecho la viabilidad de la agricultura creciente durante estas décadas y la menor conflictividad. Acá quiero volver también a la fuente y decir, la propiedad de la tierra de quién es y qué ocurre con la propiedad de la tierra. Está claro, y esto creo que hoy por hoy estamos padeciéndolo, época electoral, creo que estamos padeciendo o viviendo un momento bastante crucial de Argentina. Como productores estamos casi todos en un lado con una mirada muy crítica, pero que creo que hace falta mirarlo desde algo más profundo y que haga a la base del pensamiento para adelante de todos, para que pensemos en una línea con claridad. En los sistemas capitalistas se respeta la propiedad privada de los medios de producción, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas comunistas, donde los medios de producción están en manos del Estado, y a partir de que el Estado rige absolutamente todo, y el beneficio y esa renta queda en el Estado, así fue el colapso del sistema en 1989 con la caída del muro y lo que ya todos conocen de historia económica mundial. Y creo que esto es importante tenerlo muy presente, porque a la hora del día a día, los últimos años hemos padecido mucho de políticas más ligadas al segundo ítem que al primero. La reforma agraria en la Argentina, que es uno de los grandes argumentos por los latifundios, ya se hizo hace rato, hace muchos años, y hoy el conflicto es un conflicto de escala y pasa más por el minifundio, y el sistema de arrendamiento es la prueba más cabal, porque si las empresas tuvieran escala para poder hacer toda su agricultura y tuvieran la magnitud que requieren, no se dividirían. En Argentina, la renta en manos de quién está. Entonces ahora hablamos de la renta. ¿En el propietario, en el productor o está en el Estado? Claramente esto es un cuestionamiento. Yo creo que todos saben perfectamente que cuando un año se pierde plata, los que arrendamos campo perdemos parte de nuestro capital. El dueño de la tierra suele recibir, según la modalidad de contratación, la misma renta que tenía prevista o levemente menor, pero su capital básico, que es tierra, sigue estando y no lo ha perdido. Y el Estado siempre se llevó algo en la Argentina, básicamente nuestras retenciones y nuestros impuestos, con lo cual les dejo las conclusiones. ¿De qué se trata entonces alquilar un campo? Y esto me parece importante cuando se ponen a hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? Básicamente, al dueño de la tierra, entregarle una renta de un suelo. La renta, no la rentabilidad, sino la renta, porque es el principio, por eso tenemos que remitirnos de vuelta en qué país estamos. ¿Queremos respetar esto o queremos el otro modelo? Desgraciadamente es dicotómico, no son compatibles querer que el dueño de la tierra me entregue y me la regale subsidiadamente. Y lo que hacemos es poner un capital de giro en riesgo, expuesto a los riesgos que ya conocemos. En APRESID somos todos emprendedores y habituados a tomar riesgos. Y claramente acá está la diferencia. En el primero se le entrega la renta al dueño de la tierra
Y en el segundo, lo que estamos haciendo al poner ese capital de giro es buscar rentabilidad. La rentabilidad es un capital expuesto a riesgo. ¿El riesgo en dónde? En el clima. Yo contarles del clima a todos los que están acá no tiene sentido. Los precios, tampoco. Los costos. Esta es la gran ecuación. Precios por rinde menos costos, vamos a tener nuestra rentabilidad. Y allí entran todos los factores de producción. Los fletes, la tierra, en el orden de prioridades que quieran. Hoy en día las distorsiones han modificado todo esto mucho. El otro gran riesgo que se ve habitualmente son los cambios, porque uno cuando empieza a sembrar dice voy a hacer tal cosa con tal precio, espero tal rinde, porque la media del clima es esta y mis costos van a ser esto. Y la realidad es que en el riesgo está metido el cambio continuo que soporta nuestro negocio y nuestra actividad. ¿Cambios cuáles? Hoy, claramente los monetarios, todos conocemos el atraso cambiario y el cambio de lo insoportable que es en un dólar de 15 vender un maíz de 7 y una soja de 6 pesos. Los comerciales, los conflictos que tenemos hoy, cuando nos quejamos de las retenciones, claramente hoy no hay paridad porque no hay mercados, el intervencionismo del Estado y volvemos a las fuentes. ¿Quién rige las cosas? ¿El mercado o el Estado? Claramente lo viene rigiendo el Estado, diciendo discrecionalmente quién vende, cómo, a quién, a cuánto. Y el otro gran problema, los cambios impositivos, el abuso fiscal que estamos padeciendo. Los que son más viejos se van a acordar del famoso efecto Tanzi, que en inflación los impuestos de diciembre se pagaban en abril y entonces había una depreciación del saldo impositivo. Bueno, hace rato que Chegaray lo aprendió y el efecto Tanzi lo hace inverso. El Estado se queda con nuestra plata antes y tiene nuestro dinero siempre, y nuestro dinero está metido, con nuestro capital de giro muchas veces está metido en el Estado a través de las retenciones y los sistemas absurdos y el incumplimiento. Bien, a esa actividad de todos esos riesgos existe un premio que se llama rentabilidad, señores. No es renta, es rentabilidad por los riesgos asumidos. Es bien merecido y es una tasa activa, es una tasa de rentabilidad. Que en el mercado, históricamente, la tasa pasiva era una tasa de un dígito bajo, la tasa activa de tomar en el mercado dinero era una tasa que posiblemente fuera bastante mayor. La tasa de la ganadería estructuralmente en las capitalizaciones tenía una tasa del orden del 10, 12, 14% anual, y la tasa agrícola era de mayor riesgo por el riesgo intemperie y todos los riesgos que eso implica, y superaba el 20% anual. Ese era el premio. Eso es una tasa activa. La diferencia es enorme entre la renta y la rentabilidad. La tasa pasiva es la de la renta. La tierra recibió siempre entre el 1, 2, 3%, hasta el 5% según las épocas del valor patrimonial como renta, y los que hacemos agricultura buscamos rentabilidades del orden del 20%, porque además la volatilidad es muy grande y el riesgo es enorme. ¿Qué pasó conforme pasan los años? Yo, para no irme más atrás a los tiempos feudales, les diría que en Argentina, en 1948, lo que estaba el famoso colono, que se quedaba en el campo y estaba junto al aparcero mediero. Después apareció la figura del contratista, el contratista con una gran fortaleza para sembrar, que era los fierros. Tenía los fierros y sembraba a fuerza de gasoil. El gasoil valía históricamente entre 10 y 12 centavos de dólar. Hoy estamos en 1 y pico. Después vinieron los grandes cambios de tecnología, donde claramente en la Argentina el hito de la siembra directa, posibilitada por la biotecnología, es la gran bisagra. Sembrando en la década del 70 y década del 80 las escalas eran bajas porque teníamos que hacer labranzas, no se podía realmente hacer mucho. Con la siembra directa se nos facilitó todo y creció exponencialmente la producción. Aquí les quiero decir una reflexión que es interesante y no perdamos el marco, que es, en el libro Soy Roca de Félix Luna, cuenta que a Roca le vinieron a hacer una cuestión la gente que tenía las postas de carretas, quejándose porque había llegado el tren y entonces no iban a tener trabajo y básicamente pretendían que quitaran el tren. Bien, señores, esto es el progreso. El progreso pasa por economía de escala, por necesidad de financiamiento, en la generación natural de los pools más o menos formales, locales, las asociaciones de cualquier tipo en libertad y con respeto, en la especialización de las empresas. Entre medio, con este contexto, la tierra se revalorizó como un bien escaso y se convirtió
y es una figura bien distinta para ver el análisis del propietario en refugio de capital en la Argentina y en el mundo también. Se separó cada vez más claramente la propiedad de la tierra de la producción. Hoy está en discusión, y lo que dice Eddie es tal cual, no menos de 2/3 se hacen campos alquilados o formas similares. Las figuras jurídicas de las sociedades familiares propietarias de tierra por herencia se suelen autoalquilar para hacer distribución de rentabilidades. Hay cambios que no siempre se perciben, que yo creo que en este contexto la representatividad de las entidades gremiales, hay algunas que claramente están en otro foco, por lo menos no el nuestro. Las nuevas instituciones de tecnología, a partir de que el INTA no dio respuesta, creo que la figura de APRESID es una de las grandes respuestas. La aparición de las asociaciones de cadena por producto. Y claramente de vuelta, insisto, con esto de separar la propiedad de la tierra de la producción. Y aparece ya hace varias décadas y cada vez más insistente el problema del minifundio. Y yo les dejo la pregunta, al minifundio, ¿tenemos que subsidiarlo? Un minifundio es posiblemente una explotación de 200, 300 hectáreas, que si la evaluamos cerca de Rosario, no sé cuánto vale la tierra, 10.000, 15.000, 3 millones de dólares, a lo mejor, ojo, porque a veces la pretensión de subsidio frente a esto es complejo. Y el capital tierra, realmente uno lo guarda porque es un refugio patrimonial. Los conflictos de la mayor parte del sistema. Voy a tratar de apurarme porque me parece que me queda poco tiempo. Bueno, los conflictos básicos de este sistema, que además se ha convertido en el sistema de producción argentino, y como decía Eddie, casi el 90% está en sistemas de contratos. Lo primero es la variabilidad que tiene intrínseca este negocio por sus riesgos, que ya los evaluamos. Los plazos y la estabilidad de negocio. Bueno, los plazos en un país que no tiene plazos medianos y tampoco los tiene para el agro. Entonces, pretender contratos de muy largo plazo cuando no hay certidumbres, no solamente en el agro es ridículo, pero no por la ley, sino porque el marco argentino no lo permite. Y además, intrínsecamente es complejo. Después, bueno, lo que decía Eddie, tal cual. La realidad práctica con el artículo 39 es que con competencia, pero sin grandes conflictos, la renovación en libertad ha sido muy grande de los arrendamientos. Y ha habido renegociaciones por las variabilidades propias, que son tremendas y son más fuertes, pero también están las mundiales. Entonces el contrato de muy largo plazo no es tan sencillo de hacer y entonces a lo mejor se le restringe la propiedad de la tierra al dueño cuando le dice quiero tener 10 años el campo, quiero tenerlo mínimo 3. Y el problema es cuando hay incumplimiento y cuando uno hace contratos complejos y ante el incumplimiento la pregunta es, ¿hay justicia? Y yo creo que lo que decía Eddie en gran medida no es porque no haya habido conflicto, sino porque no se cree en la justicia y entonces no se va a la justicia y se buscan arreglos. Un mal arreglo siempre se dice en la Argentina que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Después creo que hay un problema de cierta falta de formación en los conceptos que uno ve que se manejan. Y acá viene de vuelta, yo les vuelvo a poner el problema del minifundio y vivir en y o del campo, que está la paradoja de necesitar subsidiar a pesar de ser grandes capitales y la equidad de ese reclamo frente a la bestial pobreza que tenemos en la Argentina. Se publicó ahora, bueno, estamos en Alemania, ¿no es cierto? Pero salió una estadística ahora que el 30% es clase baja absoluta en la Argentina, superándolo a Alemania lejos. Los conflictos del sistema que empiezan a aparecer y están y siempre estuvieron, la responsabilidad laboral y hacia terceros, el respeto de la propiedad intelectual, creo que todos sabemos lo que está en juego acá y es fuertísimo. El tema de los seguros, hay muy poca oferta, muy baja conciencia de la necesidad y es un marco bestial para lo que es esta agricultura. La rotación, las malezas, la sustentabilidad del sistema, sobre lo cual ya mostró Eddie. Después ahora descubrimos como sector, y yo creo que es una autocrítica fuerte, que tenemos impacto en el ambiente. La verdad que bueno, en buena hora que lo estamos descubriendo. Después tenemos también, como gran conflicto, los excesos normativos con lo que eso implica, los costos de transacción, todos los costos administrativos, que es dantesco. Yo anoto agresión y abuso fiscal con la excusa del blanqueo y la evasión. Entonces, perdón, evasión es con S. El blanqueo y la evasión han sido uno de los grandes justificativos para generar esta maraña de normativa y que en alguna medida, para los que tenemos escala,
tiende a ser hasta una ventaja competitiva porque tenemos capacidad de hacerla, pero nos ha aumentado los costos y forma parte de estos costos de transacción. Bueno, la apropiación de la renta y de la rentabilidad por parte del Estado. Necesidad que tenemos hoy es encontrar un equilibrio de nuestro sistema de producción. Para eso tenemos que conocer y acordar claramente acerca de la realidad que vivimos. Tener una responsabilidad social empresaria se ha puesto de moda, pero el término, les aclaro, siempre se habló de la función social del capital, de todos los capitales. Con lo cual, se le ha cambiado el nombre, pero es una realidad histórica, a las manos. La sustentabilidad y la rotación y fertilizaciones, no cabe ninguna duda. Y la señora es política agraria. Y parece que no tuviéramos política. Sí tenemos política. La política que tenemos es hacer lo que nos están haciendo, quedarse con la renta y la rentabilidad. Y obviamente frente a eso ocurre lo mismo que ocurrió en los países comunistas, grandes hambrunas hubieron allá. Pero ella era extrema, acá no estamos en ese extremo. Estamos mucho antes, pero vamos hacia allí, sí vamos a seguir en la misma línea. La ley de suelos, sin duda, o la del uso de los recursos, ese es el marco en el cual ya Uruguay es un buen ejemplo. Hoy tecnológicamente es muy fácil poder tener una muy buena base de datos como tiene Uruguay del CONEAT y poder hacer controles serios. Ahora, todo esto, si no hay justicia que sea efectiva en tiempo y en forma, señores, estamos perdidos. Se trata de institucionalidad para poder aplicar cualquier normativa que queramos hacer. Bueno, muchas gracias. Hay alguna preguntita que nos han acercado. Consultan si entienden que los contratos a porcentaje tienen la capacidad de distribuir el riesgo de una forma diferente o mejor entre las partes. No escuché la pregunta. ¿La podés repetir, por favor? Sí, preguntan si entienden si los contratos a porcentaje permiten distribuir el riesgo mejor entre quien alquila y quien, bueno, firma el contrato. No, sin duda, de las formas de contratar y de pagar la renta puede ser fija o puede ser variable. La renta fija, básicamente hoy en Argentina es el uso y costumbre, está sobre la base de quintales, inclusive en la moneda de nuestra producción. La renta variable tiende a ser la de la parcería, donde el dueño de la tierra debiera asumir asume un mayor riesgo, obviamente, productivo, todo el riesgo climático y de precios y de eficiencia del operador, y debiera tener un premio. Curiosamente, la agricultura empezó con el aparcero mediero, era dándole parte de lo que producía, porque el agricultor siempre fue la producción, el productor fue primario, fue básico, la producción primaria se le llama a lo que hacemos nosotros, a pesar de que hoy usamos tecnología de punta y una semilla está biotecnológicamente tratada. Lo cierto es que la parcería, sí, naturalmente es la que haría que el dueño de la tierra perciba renta y participe de la rentabilidad además. No sé si está claro. Sí, a ver, hay un concepto, digamos, por ahí para discutir, es, digamos, cómo hoy uno define al productor agrícola, ¿no? Y de alguna manera el punto central es, digamos, la participación en esto que planteaba Rafa, de ser rentista o la búsqueda de rentabilidad. Y cuando uno busca rentabilidad, asume riesgo. Y de alguna manera el riesgo es el que está implícito en esto de definir si uno es productor o no es productor. Entonces, cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de relacionamiento en el cual uno esté yendo a riesgo de lo que va a cosechar, automáticamente uno pasa a ser productor y uno pasa a asumir, como dije recién, el riesgo de producir. Si no, cualquier otra forma en la cual, digamos, uno cobre un monto fijo por ceder, digamos, parte de la renta, automáticamente uno no es productor. Y me parece que ahí está un poco la clave para entender cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de relacionamiento que haga el propietario de la tierra con quien la está arrendando, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Eddie, por favor. No, que uno cuando habla de riesgo, tenés riesgos de mercado, climático, jurídico, como decimos. Si uno pasa a pagar quintales fijos, digamos que el riesgo que tiene el propietario en ese caso es solamente por ahí el riesgo de mercado, porque tiene un tema de que varíe el precio de lo que él recibe. Cuando estás haciéndose cargo de un porcentaje, o sea, una parte de la producción,
el propietario asume riesgo climático también, o sea, pasa a tener una parte del riesgo que el arrendatario cede, digamos, ¿no? Bien, no tenemos mucho más tiempo, me gustaría agradecerle tanto a Rafa y a Eddie, me parece que las exposiciones han sido muy claras, han dejado, como se dice vulgarmente, mucha tela para cortar, les agradezco a los dos. Sí quiero generar un cierre, una conclusión de que realmente es importante el intercambiar las ideas porque estamos realmente ante una situación dicotómica, ¿no? O sea, por un lado aspiramos a situaciones de mayor certidumbre, de cuidado del suelo, de cuidado del ambiente, del cuidado de la sociedad, de generar relaciones de largo plazo que permitan de alguna manera invertir en prácticas, en tecnología, en cada vez especializarnos más, y al mismo tiempo el marco institucional en el cual estamos abordando nos lleva o nos obliga, digamos, a tener que tener una flexibilidad y una capacidad de entrada y salida que muchas veces es lo que, contrariamente a por ahí a lo que enmarca la teoría, es lo que nos ha permitido subsistir, sobre todo en estos últimos 10 años. Me parece que ahí hay un juego perverso, propio, el cual, digamos, tenemos que salir y los responsables somos nosotros. Yo siempre digo una frase que es muy interesante, ¿no? O sea, siempre es mejor resolver los problemas que tenemos nosotros y no que venga alguien a resolvérnoslos, ¿no? Y me parece que de vuelta tuvimos una capacidad a principios de los 90 de resolver problemas puntuales, la siembra directa fue el gran hito, ustedes como grandes desarrolladores, como actores intervinientes en ese sistema, y me parece que de vuelta hoy tienen o tenemos la necesidad de encontrarle la vuelta a esta dicotomía de producción, rentabilidad, ambiente y sociedad. Así que bueno, muchas gracias por haberse acercado y para ser respetuoso del horario nos vemos más tarde. Gracias.